Andaba algo confundido, pues tenía además que luchar contra tantos prejuicios para poder convencerme que 5 años de trabajo valieron la pena. Pero sobre todo, debía encontrar una respuesta para aquellos que habían vaticinado una pérdida de tiempo, pues el dinero que vendría no compensaría los años de trabajo. Sin embargo, es justo aquello en lo que no dudo haber vencido, pues luego de tan solo un año confirmo el éxito de mi mayor motivación. Yo escribí una novela justamente para tener mucho de aquello que el dinero no puede comprar. Y es aquí, en el Englischer Garten de München, en donde todo comenzó. Un lugar emblemático para la novela, el Guest House Englischer Garten, justamente con Celia Vila, quien me hizo mi primera entrevista. Pensaba llegar a más gente, pero la pandemia lo evitaba, así que gracias al internet pudimos hacer en conjunto con la organización Chasqui de Múnich y la participación especial de la doctora y a Carla Di Laura desde los Estados Unidos, un evento online sin igual. Inmediatamente llegó otro evento virtual, gracias a la Universidad de Granada, con las jornadas Letral, donde hice una presentación de la novela en comparación con 2 novelas de Mario Vargas Llosa. Y de pronto llegó Florencia, la cuna del Renacimiento europeo. El 10º Congreso Internacional de Peruanistas, en conjunto con la Universidad de Florencia, daban la oportunidad de presentar ponencias y nuevos libros. La doctora Marta Canfield fue quien se encargó personalmente de hacer la introducción de mi novela, la cual yo procedí a presentar. Algo que nunca voy a olvidar fue que la novela se puso a la venta. Al ver los precios me di cuenta que era la más costosa. Sin embargo, esa tarde vendimos 5 ejemplares autografiados. Retornando de Florencia, pude presentar la novela presencialmente en el Centro Cultural Eine Welthaus de Múnich. Junto con Karina, Manuela y toda la gente del grupo Chasqui, logramos finalmente lo tan ansiado y soñado: presentar formalmente Besa al idiota en Europa. Margot Rodríguez inició la velada. Las palabras que le siguieron fueron las del cónsul de Perú en Múnich. Y luego, con los panelistas, logramos no solo interactuar entre nosotros, sino con el público asistente, con quienes recorrimos el Perú y la Alemania, el Perú de los 80 y 90 y la Alemania actual. Jugamos entre el orden y el desorden. Buscamos besar un poco la vida. Pero todo lo recorrido no hizo sino darme la villada para poder llegar a una de las capitales culturales más importantes del mundo. Y fue así que llegué a Prenzlauer Berg, Berlín, junto con Germán y Angélica, con quienes llevamos adelante un encuentro literario en la librería La Escalera, que además se transmitió en vivo. Berlín se trataba pues de una pequeña conquista personal, la capital de Alemania, sí, pero sobre todo una ciudad que siempre me enamoró, una ciudad que siempre ha estado y está ligada a la vanguardia cultural. Y como si después de todo este periplo la consecuencia lógica hubiese sido llegar a Lima, así fue, sin pensarlo, sin planearlo. Hicimos un evento con mi padre en el Club Terrazas, en donde lo principal era presentar un libro de cuentos de él, pero también Besa al idiota tuvo un lugar. 10 cuentos pendejos de la gallada cochinera del barrio Meco es el título del compendio de relatos que presentó mi padre en el Club Terrazas, y que yo tuve el gran gusto no solo de copresentar, sino de haberlo apoyado con la edición del libro. Fue una experiencia inolvidable. Pero el año posterior a la publicación de Besa al idiota aún no acababa, y quedaba aún Helsinki por conquistar. Era la Universidad de Helsinki quien me invitaba a presentar 2 ponencias en el Seisal. Algo inimaginable, pero que finalmente se hizo realidad. Aquí en la toma, con Teivo Teivainen, profesor principal de Ciencias Políticas de la Universidad de Helsinki, y al lado, estudiantes de la Maestría de Estudios Latinoamericanos. Una linda vista de Helsinki y otra más linda
de una amiga que espontáneamente me envió esa foto, como muchas otras personas lo han venido haciendo. Hasta ahora todos los eventos habían sido en castellano, entonces venía el gran reto de hacer un evento en alemán. La ciudad presentó un evento cultural en el Hospital Antiguo y es ahí donde tuve la oportunidad de dar una opinión sobre los literatos de la ciudad, sobre Christoph Wieland, el literato más importante, y hacer una ligera comparación con lo que yo opino en Besa la Idiota. Das war wirklich toll. Also, eso fue realmente fantástico. No creo que haya sido coincidencia encontrar ese cuadro en la casa de Theo. Sin luchas no hay victorias. Es una manera también de decir: atrévete a buscar tus metas, a llegar a tu propio destino. Es una manera de decir: besa la vida. Así es, bésala, idiota.